hablando sobre los trastornos de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad. Como primer paso veremos la diferencia entre antisocial. Esta persona es la que desafía las normas, manipula y puede ser agresivo o delictivo. La persona disocial, el comportamiento será similar, pero en menores de edad, donde llegando a la adultez desarrollarán a ser antisociales. Para que se pueda establecer un diagnóstico, el sujeto debe tener menos de 18 años y tener de algunos síntomas del trastorno disocial antes de los 15. Esta persona va a presentar agresión a las personas o a los animales, destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos o violación grave de las normas. El patrón del comportamiento antisocial persiste hasta la edad adulta, donde estas personas no logran adaptarse a las normas sociales en los que respecta al comportamiento legal. Los individuos con este trastorno antisocial de la personalidad tienen poco remordimiento por las consecuencias de sus actos. Estas personas pueden ser indiferentes o dar justificaciones superficiales por haber ofendido, maltratado o robado a alguien. Algunos síntomas del trastorno: estas personas frecuentemente carecen de empatía y tienden a ser insensibles, cínicos y a menospreciar los sentimientos, derechos y personalidades de los demás. Pueden tener un concepto de sí mismos ingreídos y arrogantes, y pueden ser excesivamente tercos, autosuficientes y fanfarrones. Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad tienen más probabilidad de morir prematuramente por causas violentas. Estas personas por ejemplo, pueden ser suicidio, accidentes y homicidios. El trastorno antisocial de la personalidad es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. Como segundo punto veremos el trastorno límite de la personalidad. Este trastorno límite de la personalidad comienza al principio de la edad adulta. Es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad. Estos sujetos con trastorno límite de la personalidad realizan frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginado, la percepción de una inminente separación o rechazo o la pérdida de la estructura externa. Pueden ocasionar cambios profundos en la autoimagen, afectividad, cognición y comportamiento. Los individuos con este trastorno presentan un patrón de relaciones inestables e intensas. Pueden idealizar a quienes se ocupan de ellos o a sus amantes las primeras veces que se tratan. Estos sujetos también pueden empatizar y ofrecer algo a los demás, pero solo con la expectativa de que la otra persona esté allí para corresponderles satisfaciendo sus propias necesidades o demandas. Como un síntoma mayor, estas personas pueden presentar un patrón de infravaloración de sí mismos. En el momento en el que están a punto de lograr un objetivo, lo dejan, ya no continúan con este objetivo que ya tenían planteado, como resultado del comportamiento de autoinfligirse malos tratos. Seguidamente les voy a hablar con lo que es el trastorno de histriónico y narcisista. Estos son dos trastornos de la personalidad que nos comparten algunas características.
Ahora voy a hablarles sobre estos dos trastornos, histrónico y narcisista. En el histrónico, las personas con este trastorno suelen ser muy emocionales y buscan constantemente la atención de los demás o también la aprobación. En el trastorno de narcisista, con la personalidad se caracteriza por un sentido muy exagerado y tienen una necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía con los demás. Cabe recalcar que ambos trastornos involucran una gran necesidad de la atención de los demás y un trastorno muy enfocado en lo emocional. ¿Y cómo es que afecta esto y a qué punto mentalmente? En el histriónico pueden experimentar muchísima ansiedad más de lo normal y no recibir la atención necesaria y suficiente. Suelen sentirse vacíos, insatisfechos y emocionalmente decaídos. Y en las personas narcisistas son más propensos en caer en la depresión también y también con ataques de ira. En cambio, en los narcisistas, las personas son más propensas a caer en la depresión y también en la baja autoestima que vayan a tener y sobre todo ataques de ira. ¿Cómo puede afectar esto en su vida cotidiana? Los histrónicos pueden ser más vistos como exagerados y los narcisistas pueden ser más manipuladores y difícil de tratar. Y en el trabajo pueden tener demasiadas dificultades para poder trabajar en equipo y en salud mental pueden desarrollar muchísima ansiedad, depresión. ¿Cómo se puede detectar en una persona histrónico? Busca hacer la atención de los demás, se expresa emociones de forma muy exagerada, es muy influenciable, puede percibir las relaciones como más íntimas de lo que no son realmente. En los narcisistas se cree ser superior que los demás, carece mucho de empatía, exagera sus logros, hasta puede ser arrogante y menospreciar a los demás. ¿Cómo se pueden desarrollar esas personalidades en una persona? Entre esos está factores genéticos, ambiente familiar, experiencias a temprana, factores socioculturales. El enfoque que deberíamos tener para la intervención de estas personalidades en la enfermería sería tratar con una terapia de validación, estrategias de regulación emocional, educación sobre los límites saludables que una persona debería tener en el histrónico. En el narcisista sería la buena comunicación neutral, enseñar habilidades sociales, ofrecer opciones en un buen tratamiento y avance y mejoría que vaya a tener el paciente. ¿Qué retos pueden sugerir en la práctica clínica? Primeramente, la dificultad para establecer confianza, conductas manipuladoras, resistencia al tratamiento, impacto en el equipo de salud. ¿Cómo pueden las enfermeras abordar con los pacientes con estos trastornos? Primeramente, mantener límites firmes con los pacientes, fomentar la autonomía, evitar la confrontación directa en casos de la narcisista. Promover la regulación emocional, ayudar al paciente a identificar y expresar sus emociones de manera más segura y adecuada. Facilitar un entorno seguro, crear un espacio desde el que el paciente se sienta más tranquilo, escuchado, sin necesidad de agredir a las personas. Eso fue todo. Muchísimas gracias.